Miércoles 17 de agosto del 2022, bienvenidos amigas y amigos a Noticias 7. Muy buenos días con nuestros compañeros Andrea y Lautaro. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Bien? Sí, todo muy bien. Un poquito de frío, pero parece que va a ser un buen sol el día de hoy. Así es, ojalá estamos semana, en verano, ¿no? Se supone. Sí, ojalá, con estos climas nunca se saben quito. Bueno, nosotros tenemos temas muy importantes y sobre todo siguen girando en torno a la seguridad. Lautaro, preocupante, ayer se encontró un juguete para niños en una caja que podría haberse tratado de un explosivo. Sí, imagínate, Vero. Andrea, un saludo a nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, en el Guasmo Sur, en Guayaquil, en una caja al lado había un hula hula y se creyó que podía ser un explosivo. Sin embargo, la policía realizó el protocolo correspondiente y determinaron que no había nada, pero los detalles más adelante. Correcto, estaremos pendientes entonces de esta información. Mientras tanto, Andrea, en otros temas, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez se refirió al diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Vero, Lautaro? Amigos quienes nos sintonizan siempre a esta hora de la mañana. Así es, el día de ayer el ministro Jiménez dio declaraciones no solo de este diálogo que a decir de él se congelaría con la Asamblea Nacional, sino también dio detalles de una posible consulta popular que se tiene sobre la mesa en el Ejecutivo. Ya le contamos más. Se ha hablado de 10 preguntas precisamente en esta nueva consulta popular. Estaremos pendientes entonces sobre esto y sobre lo que acabamos de mencionar. Hoy tendremos la presencia del constitucionalista Stalin Raza para que converse con nosotros sobre las declaraciones precisamente del ministro. Muy bien, y hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Bienvenidos. Este miércoles instalarán las mesas de diálogo con una nueva metodología. Nitrógeno, acetona y dinamita en gel serían algunos de los químicos utilizados en la bomba detonada en Cristo del Consuelo. Este 17 de agosto termina el periodo de matriculación ordinaria al sistema fiscal en el régimen Sierra Amazonía. El presidente de la República viajó a Houston para someterse a una intervención quirúrgica. En lo internacional, pánico y caos se produjo en una tienda china por un caso positivo de COVID-19. Y en los deportes, la nueva contratación del Cruz Azul es el delantero Michael Estrada. Bien, iniciamos con el desarrollo de la información, amigos televidentes. En un juego infantil conocido como Hula Hula, sujetos dejaron un artefacto explosivo. Esto sucedió en la ciudad de Guayaquil. La novedad se reportó en la cooperativa Julopotes, que pertenece al Guasmo Sur. El artefacto explosivo estaba junto a un aro que lo conocen como hula hula. La gente dice que por suerte ningún menor se acercó a jugar con el aro. Bueno, yo iba a dejar a mis hijos a la escuela, después de 6 de la mañana y ya eso estaba ahí. Oh, sorpresa que me hicieron incluso desviar. Y la sorpresa también de ese artefacto, porque por aquí nunca se ha visto ese tipo de cosas. La policía, luego de conocer la novedad, desactivó el artefacto. Se conoce que 2 hombres dejaron el hula hula junto a una caja. Es raro que dejen un artefacto explosivo, quizás una amenaza contra alguien que vive por la zona. Mire, yo le puedo decir que para mí, mi sector es tranquilo, porque por aquí nunca he escuchado algún tipo de problemática o algo. Según los vecinos por el sector, en las últimas semanas se han registrado varios hechos violentos. Es terrible porque uno nunca sabe qué esperar a lo que uno sale. Imagínese, ahorita voy al colegio de mi hijo, que es más adelante, en el Cotopaxi. No sé qué es lo que me va a esperar. En las últimas 24 horas se han hallado 2 artefactos explosivos en la parte sur de Guayaquil. Como lo hemos escuchado en esta nota, en menos de 24 horas se han registrado este tipo de actos delictivos. El día de ayer ya se pronunció el comandante general Zárate y ha dicho que descartarían la posible presencia de un explosivo ahí. Sin embargo, hubo muchísimo temor. Yo no me puedo imaginar mirar este tipo, digamos, de artefactos en un lugar en donde evidentemente hay muchísimos niños y pudo haber sido realmente riesgoso. Desde las 5:30 de la mañana del día de ayer estuvo este hula hula en este lugar, fue reportado al 911 y pues se realizó
digamos, este tratamiento que se hace con los explosivos de parte del GIR. Hay un protocolo que se sigue para poder controlar o hacer una explosión controlada a este tipo de artefactos. Lo que piden las autoridades es que se reporte si es que ven algo sospechoso, como ha ocurrido en este lugar de Guayaquil. Ahora que dices lo del protocolo, efectivamente es muy interesante. Lo que explicaba justamente el general Zárate es que ellos usan un cañón disruptivo. ¿De qué se trata esto? Bueno, ponen una pequeña explosión que tiene agua y eso hace que en el caso de que un explosivo fuese de verdad y tiene los cables, esta agua lo moja completamente y entonces ya no estalla la supuesta bomba. Pero en este caso particular no nos olvidemos que lo que ha dicho el general Zárate es que no había material fulminante ni dentro del hula hula ni en la caja, por eso descartan. Sin embargo, hacen un llamado a la población, primero que denuncie cuando haya sospechas y segundo, a la gente, a los bromistas que tratan de generar temor, que eviten hacerlo, porque en este momento todo el mundo está muy susceptible. Ahorita cualquier amenaza de bomba nos pone a todos con los pelos de punta. Lo que se pide es que se evite generar más conmoción y caos ante un tema que, insisto, es muy sensible. Y sobre todo que los moradores de este sector se encuentran sumamente asustados. Ellos han dicho que han tenido que soportar situaciones como sicariatos, violencia, pero que nunca han tenido una experiencia similar a la de un explosivo y sobre todo que tenga que ver con un juguete de niños. De tal forma que esta es la situación que se vive en este momento en esta ciudad, en este lugar de Guayaquil, y solicitan a las autoridades para que puedan hacer las investigaciones y dar con los responsables, porque sin duda debe haber aquí un castigo ejemplar para evitar este tipo de situaciones. Claro, sí. Totalmente. Según el GIR, en lo que va del año se han registrado alrededor de 147 eventos con explosivos. La mitad más o menos estaría concentrado en la ciudad de Guayaquil y es por eso que también hay pues este riesgo o este temor de parte de la ciudadanía cuando se encuentran este tipo de artefactos sospechosos. Pero también nosotros hemos realizado un reportaje sobre cómo se están realizando estos o cómo se están construyendo, elaborando estos explosivos, Vero. Y justamente sobre eso, Andrea, emulsión de dinamita sería el principal componente de la bomba que explotó en el lugar de Cristo del Consuelo, Guayaquil, y que dejó 5 personas fallecidas. Según la policía, este modus operandi sería influenciado por grupos delictivos del vecino país de Colombia. Veamos. Tras el análisis de los restos de la bomba que explotó en Cristo del Consuelo en Guayaquil, se determinó que para su fabricación se usaron varios químicos. Nitroglicerina, peróxido de acetona, hay pólvora. En esta mortal mezcla también se usó el componente conocido como emulsión. Es una presentación de una dinamita, ¿sí? Y netamente los cartuchos de emulsión es una dinamita ya, se puede decir en gel. A decir de Javier Tuapanta, jefe de explosivos del GIR, fabricar este tipo de explosivos requieren un alto grado de preparación. Ninguna persona es que sepa de explosivos. Netamente es una persona que está preparada o le han capacitado o le han instruido para hacer o elaborar, se puede decir, este artefacto de explosivos. Y es que el modus operandi del atentado estarían influenciados por grupos delictivos de Colombia. Pero es una escuela ya colombiana, ¿sí?, de la guerrilla, en el cual ellos, se puede decir, se capacitan, ellos ya tienen, se puede decir, ya por años atrás, sí, este tipo de situaciones o incidentes con explosivos. Incluso no se descarta que ciudadanos colombianos habrían sido contratados para fabricar los explosivos. Estos químicos, generalmente utilizados para la minería, ingresarían por contrabando desde el vecino país de Perú. En todos, se puede decir, los decomisos que ha habido, procedimientos que hemos tenido, se ha encontrado, sí, netamente los cartuchos o los artefactos o las sustancias explosivas netamente grabadas, sí, o con la nomenclatura de Famesa, que es una empresa peruana. Y recientemente lo que se está encontrando también son Riodín, ¿no?, que es igual, bueno, es de fabricación boliviana. Las muertes y destrucción en Cristo del Consuelo fueron provocadas por la onda expansiva de la bomba, misma que según el ministro del Interior alcanzó los 70 metros. Edison Saavedra, Noticias 7. Bombas caseras que son en teoría fáciles de aprender a hacerlas, sin embargo recordemos que esto es un ilícito y es algo completamente deplorable, en lo que hay que tener muchísimo cuidado. Y también tenemos que dividir el tema de las bombas, porque por un lado están estas que tienen una expansión, como escuchamos, de 70 metros, que puede volar una cuadra entera, y también las bombas Molotov, que las vimos durante el paro nacional, son otro de los tipos de artefactos explosivos que han empezado a llegar al Ecuador
con la preparación, evidentemente, de personas de otros países donde el tema del narcotráfico pues lleva muchos años y donde hay una preparación bastante extensa sobre este tipo de crímenes. Recordemos que en la Nueva Prosperina se detuvo a 2 personas que estaban preparando nuevas bombas. ¿Cómo lo hacían? Tenían los tanques de gas metidos en un saque de yute, de ahí sacaban unos cables y eso con el material químico, que como hemos visto, pues es fácil de aprender a hacerlo en teoría, lo ponen dentro y luego lo colocan en un sitio, estallan la bomba y eso revienta completamente. Sería interesante conocer también qué sabe, digamos, este grupo de inteligencia de la Policía Nacional respecto de los explosivos. Tampoco es tan fácil manipularlos. No, recordemos que hace un poco más de 2 meses, recordarán ustedes, encontraron a personas fallecidas, desmembradas al lado de la penitenciaría del Litoral, en donde ellos estaban pues manipulando este tipo de explosivos. Evidentemente, como digo, sería interesante conocer cuál es pues la información que tiene inteligencia respecto de cómo se están realizando. Lo que decíamos hace un momento, 147 eventos con explosivos pues en este año, claro, a escala nacional, pues sería interesante conocer qué más información se tiene al respecto. Y además el tema de los coche bombas, que también es muy importante tomar en cuenta, si bien en estos últimos 2 meses no hemos escuchado, pero 5 explosiones en Guayaquil fueron por los coche bombas, que eso, Vero y Andrea, ustedes recordarán, eso nos viene de la Colombia de los 80s, de los 90s, donde era muy común, inclusive en México también, y en Ecuador lastimosamente se lo está aplicando, tanto en Guayaquil como en Esmeraldas, donde no nos olvidemos que hace 3 meses también hubo una gran explosión en las noches, producto de esta guerra de bandas que lastimosamente sigue cobrando vidas y causando temor en la población. Sí. Y en ese sentido también es importante la colaboración de la ciudadanía, si es que se conoce alguna información acerca de lo que está sucediendo, si usted sabe algo, si usted quiere denunciar que existe la posibilidad de que estos eventos se den. Simplemente hágalo al ECU 911. Es importante que la gente también sea parte de la solución y en este sentido la denuncia está pues, disponible para que la ciudadanía pueda hacer uso de la misma. Y ahora hacemos una pausa, regresamos enseguida después de un corte y cuando volvamos les contamos que el gobierno estudia la opción de destituir a 70 asambleístas por la votación a favor de la posesión del superintendente de bancos. Ya regresamos con los detalles. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Bien, seguimos informando, amigos televidentes. 2 reconocidas cadenas de farmacias del país comercializarán pruebas de COVID-19 desde este miércoles 17 de agosto. El Ministerio de Salud no establece, sin embargo, un precio para los tests. Sin embargo, señalaron que se van a realizar controles. En un recorrido por farmacias del norte de la capital, nos encontramos que aún no se comercializan pruebas para la detección del COVID-19. ¿Están ya vendiendo pruebas de COVID? No, aún no. No, por el momento no están llegando los productos. Y es que autoridades informaron que los test se comercializarán únicamente en 2 reconocidas cadenas que ya cuentan con registro sanitario. Que van a estar en Fibeca y en Sana Sana. Estas pruebas estarán disponibles desde este miércoles 17 de agosto solo en Quito y Guayaquil y en 48 horas a nivel nacional. Además, otras empresas también están tramitando la venta de este producto. Hay otras 10 tipos de pruebas diferentes que también están ya en trámite. ¿Sobre cuánto costarán estas pruebas? El Ministerio de Salud no fija el precio. Eso tiene que tener un riguroso control, porque no puede las farmacias o las personas o las fábricas que nos entreguen poner el precio que crean conveniente. Estas pruebas contarán con un código de barras que podrá ser escaneado con el fin de registrar el resultado en una base de datos. Lo que les pedimos es justamente la información de la persona, la información del lugar donde se realiza la prueba, el lugar donde se contagió, la fecha, para poder hacer ese rastro epidemiológico. Edison Saavedra, Noticias 7.
Desde el día lunes hemos realizado estos recorridos en diferentes farmacias para mirar si es que ya estaba habilitada la venta de estas pruebas de antígenos, en donde usted recibe una cajita y bueno, ya le dan ahí las indicaciones para poder realizársela en su casa. Sin embargo, ayer también las autoridades del Ministerio de Salud, además del vicepresidente Alfredo Borrero, han dicho que solo se venderán en 2 cadenas especializadas. Hemos también consultado si es que ya hay abastecimiento de estas pruebas de ahí y dicen que a lo largo de esta semana se va a tener pues las pruebas de antígenos, que no es muy complicado hacérselo, pero realmente yo no sé si me la haría, es doloroso también, Laura. Las denominadas nasofaringias, que en español significa que usted pues lo hace de su propia manera en la nariz. No tiene, a ver, es diferente el hisopado. Recordemos que la PCR ingresa mucho más en el tema de esta parte de la nariz. Pero antígenos también ingresa bastante. Pero un poco menos, lo hace pero un poco menos y es mucho más sencillo. Hay tutoriales en YouTube inclusive y luego uno tiene que esperar unos 10 minutos más o menos para poder conocer el resultado, que tiene una efectividad del 95%. Eso es lo que pedía el gobierno. Cuidado, se venden pruebas que finalmente puedan dar más falsos positivos o negativos y no sirve para nada. Pero es interesante también, Andrea, el tema del precio, que no se conoce todavía cuánto podría ser. Así es. En Ecuador se registran 975.234 casos confirmados de COVID-19. Se especifica que son 2.651 pruebas que se hacen diariamente. Y de ese monto, de ese total de pruebas, el 51.5% resultan positivas. De tal manera que estamos viendo que el índice es bastante alto. Sin embargo, los casos de mortalidad por COVID han descendido de acuerdo a lo que establecen las autoridades del Ministerio de Salud Pública, y es debido a la incidencia de la vacunación y también a la recomendación para que puedan completarse los cuadros de vacunación de la población. Pero tú dices algo muy importante y es este hecho de las pruebas que se realizan. Según las cifras oficiales son más o menos un promedio de 3.000 pruebas al día que la gente se realiza, pero dicen los médicos, los especialistas, que en realidad este número es muchísimo mayor, que podrían ser entre 10.000 a 11.000 casos positivos. Lo que sucede, y seguramente a ustedes les ha pasado también, que tenemos los síntomas y que no siempre vamos a hacernos la prueba antes porque costaba mucho, era complicado. Quizás ahora con estas pruebas en las farmacias sea más sencillo, pero mucha gente se queda con el hecho de ya tengo los síntomas, mejor me aíslo, no salgo y me confío de que era COVID, pero nunca me registro como tal. Así es, y realmente es importante lo que tú mencionas porque hay muchas personas que tratan al COVID como si les hubiese dado gripe. Y ya hemos visto aquí en la redacción, incluso tuvimos varios casos de COVID, que realmente no es una gripe normal, afecta a muchísimas partes más del cuerpo y es por eso que se tiene que tener una previsión pues controlada también de un doctor especializado para que pueda tratar esta enfermedad que evidentemente no es una simple gripe. Solo para terminar, si usted va a las farmacias cuando ya estén vendiendo y compra y se hace la prueba, por favor, no se olvide de realizar este procedimiento del escaneo del código QR para que usted pueda informarle a las autoridades si dio positivo o negativo. Esto es muy importante para que se pueda hacer un nuevo cerco epidemiológico y un registro, mejor dicho, registro epidemiológico, para conocer en qué zonas están incrementando los casos, porque eso es vital importancia dentro de esto que hemos estado comentando tanto. Ya les voy a contar más adelante cuál es la provincia con más casos de COVID positivo. Así es, estaremos pendientes entonces acerca de estos datos, Lautaro. Ahora les contamos, amigos, que según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, la positividad del COVID-19 bajó del 50 al 38%, mientras que se confirma, por otro lado, el primer caso positivo de una mujer con viruela del mono, dando un total de 19 casos ya en nuestro país. Este 16 de agosto se presentó el informe epidemiológico semanal, donde se habló de la viruela del mono y el COVID-19. El ministro de Salud, José Ruales, anunció que se ha reportado el primer caso femenino a escala nacional. Se presentaron 2 casos adicionales que fueron confirmados durante el feriado. De esos casos tenemos ya una paciente mujer de 29 años. De los 19 casos positivos de viruela símica, todos son leves y ninguno han necesitado hospitalización. Todos son enfermos leves que están con vigilancia domiciliaria y seguimiento de los contactos, los casos que tenemos las últimas 3 semanas. Todos los casos anteriores
ya fueron dados de alta, así como sus contactos. En cuanto al COVID-19, se ha evidenciado una disminución notable de positividad del 50% al 38%, según el ministro de Salud, José Ruales. La positividad de antígeno está en el 53% y PCR en el 38%. Entonces observamos también una letalidad baja con una baja hospitalización. Ruales explicó que según la data, esta segunda ola de contagios del año ha disminuido y continuará en la baja. Lo que no significa que la pandemia o el COVID va a desaparecer, ¿no? Está disminuyendo, tenemos que seguir teniendo precaución. Ruales agregó que a partir de este 16 de agosto se activa el sistema de vigilancia PAJO-FLU, que registrará casos de COVID-19 y otras patologías respiratorias, para completar el sistema de vigilancia epidemiológica en la red pública y privada de salud. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, pero ¿cómo estamos también en los países vecinos respecto de la viruela del mono? Perú ya es el tercer país con más casos de viruela del mono y también se confirmó a una persona que murió en ese país por esta enfermedad. Lo que se ha dicho es que tenía viruela del mono, pero no murió por viruela del mono, sino que tenía otras enfermedades. Sin embargo, hay que estar pendientes también. En solo 21 días registran más de 800 casos en nuestro vecino país, Perú. El fallecido dices en Perú, ¿no? Así es. Porque en Ecuador también hay un caso muy similar de una persona que tenía una enfermedad preexistente, aparte de la viruela del mono, y también dicen que falleció no por esta nueva enfermedad, sino por ese caso. Ahora, un tema interesante, compañeras, y es que solamente una mujer, de 19 casos, una mujer, y recordemos que a escala mundial no es muy común que las mujeres estén contagiando de esta enfermedad. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud y específicamente el ministro de Salud ha manifestado, compañeros y amigos televidentes, que los enfermos que están en este momento aislados y que tienen la presencia de la enfermedad presentan síntomas que no son graves, están controlados en su tema de salud, y también se mencionó que no existe una muerte directa por causa de la viruela del mono. Esto es importante mencionar porque en el caso al que tú te refieres, Lautaro, no fue precisamente por la viruela del mono que tuvo el deceso la persona en mención. Ahora, perdón que cambie de tema para volver al COVID, que también es interesante decirlo. Les dije antes que yo tengo la lista de las provincias con más casos y con menos casos. Les comento a los amigos televidentes que Morona, Santiago, escúchame bien, Morona, Santiago, Galápagos, Bolívar y Napo, de estas, la mayoría están en Amazonía, son las que más casos positivos por COVID-19 tienen. En cambio, y seguramente se van a sorprender, las provincias con menos incidencia son, bueno, Tungurahua, que históricamente no ha tenido muchos casos a lo largo de la pandemia, pero la provincia del Guayas también. Recordemos que Guayas fue el centro del COVID en el Ecuador durante 2020 y en estos últimos meses también lo ha sido, y ahora es la que menos casos tiene, compañeras. A mí me sorprende mucho ese dato. Y el presidente del COE, por otro lado, quería mencionarles, compañeros y amigos, el presidente del COE, Juan Zapata, ha manifestado que el teletrabajo para los funcionarios públicos se va a extender hasta el próximo 30 de agosto. Esto les va a permitir tener esta flexibilización frente a los casos de COVID-19. Esto es como una nota adicional. Y ahora les contamos que el Comité de Operaciones precisamente de Emergencia COE Nacional, con base al informe epidemiológico del Ministerio de Salud y por el alto número de movilizaciones por el feriado, anunció lo que dijimos, que se va a mantener la medida de teletrabajo, aquellos servidores que puedan llevar sus actividades laborales sin complicaciones. Además, se señaló que las medidas para el ingreso al país continúan siendo el carnet de vacunación o una prueba PCR de máximo 72 horas. Recuerden que las autoridades también lo que han señalado es que se tiene alrededor de 5 días si usted está contagiado de COVID-19 para poder justificar. Si es que los síntomas le duran más de 5 días, podría incluso quedarse aún aislado. Sin embargo, al regresar tiene obligatoriamente que ocupar la mascarilla por 5 días más, esto para evitar más contagios dentro de estos sitios. Pero como hemos visto, hasta el 30 de agosto seguirá el teletrabajo. Es una medida bastante flexibilizadora, se podría decir, ¿no?, de los temas laborales que pueden ayudar a los funcionarios para que tengan mayor seguridad. Y en los casos que se puede, evidentemente. Nosotros, por ejemplo, tenemos que venir presencial obligatoriamente para estar con ustedes. Y sobre la mascarilla, Vero, por ejemplo, tú la semana pasada tuviste COVID. Es decir, todavía tienes que 5 días que sales de acá del estudio y la mascarilla obligatoriamente, ¿no? Automáticamente la mascarilla, sí, automáticamente. Es por prevención y también por respeto hacia los demás. Creo que es también la consideración hacia el resto muy importante, porque a veces hay personas que tienen
tienen los síntomas y que simplemente no se cuidan, salen y siguen con una vida normal sabiendo que son portadores del virus. Entonces, en ese sentido, sí, un llamado, por favor, a la concienciación. Y ahora vamos a cambiar de tema. Este 17 de agosto se reanudan las mesas técnicas de diálogo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales, las cuales contarán con una nueva metodología y también con un cronograma ya establecido. Veamos a continuación, amigos, cómo están planificadas. Ya pasó un mes desde que las autoridades de gobierno se sentaron a dialogar con la dirigencia de los movimientos indígenas para encontrar soluciones a 10 planteamientos de interés nacional. De 4 mesas abordadas, una ya tiene consensos y otra preacuerdos. A las 8:30 de este 17 de agosto se reinstalará la mesa de fomento productivo en la que se espera un anuncio importante por parte del ministro de Agricultura, Bernardo Manzano. Luego habrá que esperar hasta la próxima semana para que se inicie la mesa de energía y recursos naturales, pero bajo una nueva metodología. Luego son los 5 días entonces continuos, donde el primer día se trabaja en conjunto, el segundo día por separado, el tercero en conjunto, el cuarto por separado y el quinto en conjunto. Cada miércoles ambas partes se reunirán en horario establecido de 8:30 a 17 horas. La sede principal que eligieron también las partes sigue siendo ahí en la infraestructura de la Conferencia Episcopal en Quito. Las demás mesas planificadas son las de derechos colectivos, seguridad, justicia y derechos, estas para el 31 de agosto, las de acceso a la salud y empleo y derechos laborales para el 14 de septiembre y finalmente la de educación superior para el 21 de ese mes. El 13 de octubre concluirán los 90 días de plazo para obtener acuerdos, fecha en la que se evaluarán los puntos sin consenso para tomar acciones a futuro. Desde el gobierno hay buena expectativa sobre este proceso de intercambio de ideas. El gobierno se sienta con las diferentes organizaciones sociales a escuchar, pero no a pie juntillas a acatar necesariamente todo lo que se propone, porque en ese caso pues no estaríamos gobernando nosotros, sino otros. Hasta la fecha, la mesa de la banca pública y privada es la única con acuerdos totales, luego de que se consensuara en nuevos créditos y condonación de deuda, mientras que sobre la focalización de subsidios, esta mesa se dividirá en comisiones especializadas. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, entonces en una hora exactamente se reinstalará la mesa de fomento productivo y como lo dijo ayer el ministro, hay una primicia que va a dar Bernardo Manzano, que es el titular de la cartera de Agricultura, sobre que es uno de los temas más importantes. Pero reiteramos una vez más que ya la metodología está entonces establecida. Recordemos que la semana pasada se hablaba de que iban a ser 5 sesiones y no 5 días para tramitar cada mesa. No, ahora sí son 5 días continuos y cada miércoles tiene que iniciar una nueva mesa. Lo que van a hacer o lo que dejaron por sentado es que no importa si no hay acuerdos, sino que en el acta final se determina en dónde hubo consensos, en dónde no, y de esa manera, cuando terminen las mesas, que eso debería ser el 13 de octubre, se pueda conocer qué acciones seguir tomando en cuenta respecto a los puntos que pues no hubo acuerdos. Esto ocurre porque en este primer mes se han tratado solo 3 temas de los 10 que se tiene pendientes y que se había dicho en una primera instancia que pues se pongan sobre la mesa. ¿Cuáles son estos 3 temas que se han tratado? Bueno, el control de precios, en donde el movimiento indígena está pidiendo que se fijen los precios a 44 productos. Sin embargo, el gobierno nacional dice que ahí hay una línea roja y que probablemente no serán estos 44 productos. También otro, el de combustibles, el subsidio a los combustibles del movimiento indígena ha también propuesto que hayan pues algunos, algunas áreas en donde se pueda quitar u otras en donde se pueda mantener este subsidio, y eso es lo que técnicamente ahora se está analizando por parte también del Ejecutivo y de los movimientos indígenas. Y el que sí, solo para terminar, y el que sí se ha pues ya culminado con un acuerdo es el de la banca público-privada. Y de la mesa de los subsidios tienen que crear nuevas como comisiones más pequeñas y son técnicas, eso dijeron ayer, es muy importante que son comisiones técnicas especializadas para revisar estos temas y que luego pasen a la mesa macro y ahí poder tener un resultado, un acuerdo que hasta el momento, pues como dices tú, todavía no lo tenemos. Estamos sobre el tiempo en este sentido, esperemos entonces que ambas partes, ambas facciones puedan llegar a un acuerdo. Y ahora les contamos que el gobierno estudia la opción de destituir a 70 asambleístas por la votación a favor de la posesión del superintendente de bancos. Según el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, el diálogo entre el gobierno y el Ejecutivo en este sentido se congela.
El ministro de Gobierno Francisco Jiménez se refirió a la decisión que baraja el Ejecutivo de destituir a 70 asambleístas por haber votado a favor de la posesión del superintendente de bancos Raúl González, pese a la sentencia judicial que la anulaba y prohibía que la suma. El proceso espurio de supuesta designación del superintendente ha sido atentatorio a lo que establece el texto constitucional y además contra resolución expresa de autoridad legítima. Se abriría entonces una posibilidad de congelar el diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. El problema es que ellos lo que hacen con la mano lo borran con el pie. Por un lado nos llaman a un diálogo y por otro lado toman decisiones que no están necesariamente acordes con el ordenamiento jurídico. Cuando nosotros veamos condiciones claras de un diálogo franco, frontal, transparente y sobre todo con una agenda legislativa sobre la mesa, no tenemos ningún problema en sentarnos. Fueron los legisladores de UNES, del Partido Social Cristiano y parte de Pachacutic quienes apoyaron la moción. El líder de la bancada del Partido Social Cristiano dice que no cierran la puerta. Democracia, el diálogo siempre debe estar presente y nosotros no vamos a renegar, pero sobre temas concretos, sobre ideas que se pueda llegar a un punto. En tanto, en el Consejo de Participación Ciudadana persiste la división, mientras su presidente Hernán Ulloa anunció que continuará con el proceso de designación del superintendente de bancos. Los consejeros de minoría informaron que el Pleno no ha resuelto iniciar otro proceso de designación. Andrea Orbe, Noticias 7. 7 de la mañana con 32 minutos. Nosotros ya nos encontramos con el constitucionalista Stalin Raza. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Queremos entablar con usted algunas conversaciones sobre lo que ha dicho ayer el ministro de Gobierno Francisco Jiménez respecto de esta posibilidad de que se destituya 70 asambleístas. ¿Se puede jurídicamente, aunque el presidente ha dicho que puede ser descartado, pero quisiéramos saber si es que se puede o no hacer esto desde el Ejecutivo? Buenos días, Andrea, muchas gracias, buenos días a la audiencia. A ver, el mecanismo para la destitución de los asambleístas por el incumplimiento de la sentencia de la juez de San Borondón no lo puede hacer el gobierno. Y esto creo que lo ha aclarado apropiadamente el presidente de la República antes de su viaje. Me parece que las declaraciones del ministro de Gobierno fueron apresuradas o no fueron debidamente consultadas o se reflexionaron después, lo cual me parece adecuado también. Es posible que uno pueda reflexionar y rectificar después las declaraciones iniciales. El presidente lo ha aclarado y efectivamente es así. El gobierno no podría iniciar el proceso de destitución por el incumplimiento de la sentencia de la jueza de San Borondón. Quien tendría que hacerlo en todo caso es la señora Guerrero, que fue la beneficiaria de esa sentencia. Por otra parte, la juez de San Borondón tampoco puede hacerlo por su propia cuenta. Tiene que remitir el proceso a la Corte Constitucional. Verificado el incumplimiento por parte del juzgado, tiene que remitirlo a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional en ese caso se enfrenta a un serio dilema que tiene que resolverlo, un problema jurídico importante. ¿Se puede o no se puede destituir a dignatarios de elección popular por causales que no son las que están taxativamente previstas en la Constitución o en la ley? Porque hay una regla general que dice todo funcionario público, todo servidor público que incumpla una sentencia constitucional es susceptible de ser destituido, ¿de acuerdo? ¿Los asambleístas son servidores públicos? La respuesta es sí. ¿El presidente de la República es un servidor público? La respuesta es sí. Pero no tienen la misma jerarquía, la misma categoría de funcionarios públicos unos y otros. Los asambleístas, el presidente de la República, los alcaldes, los consejeros, los concejales, son electos por voto popular. Y tengan o no tengan un nivel de popularidad adecuado, hay una diferencia importante entre un ministro, un director de una institución y un asambleísta. Pero entonces, sí se los puede procesar, lo que no es la destitución, eso habría que analizarlo bien. Pero cualquier persona, en este caso, o sea, quizás no el gobierno, pero otra persona podría así iniciar este proceso contra los asambleístas por lo que cometieron. Efectivamente, porque claramente los asambleístas incumplieron una decisión de la juez. Una decisión que nos puede o no gustar, con la que personalmente yo estoy en desacuerdo. Creo que nunca se debió haber concedido esa acción de protección, pero es una decisión que está vigente. El día de ayer, el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano decía que ellos habían tomado esa decisión porque la resolución aún no está en firme y es por eso que daba el tiempo necesario para que la Asamblea pueda designar o posesionar al superintendente de bancos. No, esto es un error, y si lo dijo un asambleísta es un error imperdonable además, porque las sentencias
en materia constitucional, de las garantías constitucionales, tienen que ejecutarse desde el momento en el que se dictan. Cuando son estimatorias, es decir, cuando se acepta la acción de protección, deben ejecutarse desde el momento en el que se dictan, sin perjuicio, lo dice el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tienen que ejecutarse desde el mismo momento en que se dictan, sin perjuicio de que estén apeladas o de que haya recurso pendiente de aclaración o de ampliación. Es que no había que esperar la ejecutoria. Ahí hay un franco incumplimiento de la sentencia. ¿Cuáles son las consecuencias para los asambleístas? Penales ciertamente no, porque tienen inmunidad parlamentaria para los temas penales. De tipo constitucional, la Corte tendría que resolver si procede o no procede la destitución, algo tan serio como la destitución de un asambleísta, no se diga de 70, por el incumplimiento de una sentencia de carácter constitucional. Pero justamente estas acciones, pues, bueno, fueron apeladas y la Corte Provincial tiene que pronunciarse. Hasta que esto suceda, como usted nos menciona, entonces está en firme la resolución de la jueza y por ende el proceso de destitución ya se puede llevar a cabo, o hay que esperar a que la Corte Provincial se pronuncie y con base a eso ver si se toman o no acciones. No, no hay que esperar, porque es independiente. Aunque esté en trámite el recurso de apelación, la sentencia tiene que ejecutarse. Y si se incumplió, las sanciones por el incumplimiento pueden llevarse adelante. Ahora, la Corte Constitucional se va a demorar porque la señora beneficiaria de la sentencia de San Borondón tendrá que activar una acción por incumplimiento de sentencia, o por propia iniciativa del juzgado de San Borondón tendrá que enviarse a la Corte Constitucional. No es de oficio, claro. No es de oficio, y la Corte Constitucional tiene un proceso largo que puede durar hasta años para poder decidir sobre algo tan importante como esto, ¿no? Ahora, ¿quién tiene las llaves para destrabar este tema? El propio juzgado de San Borondón. En este momento hay un problema, ese juicio está suspendido, porque recordemos que la señora Sofía Almeida interpuso una acción de recusación en contra de la jueza de San Borondón. Esa acción ya ha sido notificada, la jueza ha perdido competencia, todavía no está designado el juez que le subrogue y por lo tanto está suspendido. Pero las llaves para destrabar el problema está ahí, porque los jueces de las acciones de protección tienen una amplia gama de posibilidades para hacer ejecutar la sentencia. Por ejemplo, pueden usar la fuerza pública. Los jueces, ese juez, no el presidente de la República. Muy bien, y respecto de este proceso que se tiene pendiente en el Consejo de Participación Ciudadana, entonces, con todo lo que usted nos ha dicho, ¿ya podría resolverse quién sería designado nuevo superintendente de bancos? Pero eso nos dejaría casi que con 2 superintendentes de bancos. Sí, a ver, yo creo que también no solamente alcanza los efectos formales y materiales de una sentencia constitucional y los efectos jurídicos. Hay que también tener responsabilidad. Y tanto la Asamblea debía tener la responsabilidad y la prudencia de esperar qué es lo que ocurre con la acción de protección para antes tomar la decisión de posesionar al señor González, como creo que ahora se hace necesaria la prudencia por parte del Consejo de Participación Ciudadana de esperar a ver qué decide la justicia en el caso particular, porque podría ser que la Corte Provincial deje sin efecto la sentencia de la juez de San Borondón. Y si el Consejo de Participación avanza con la designación de un nuevo superintendente de bancos, vamos a tener un conflicto de 2 superintendentes de bancos que van a estar disputándose un mismo cargo. Entonces, prudencia aconseja que el Consejo de Participación también haga el proceso hasta un momento determinado en el que no afecte derechos de los miembros de la terna y espere a ver qué es lo que pasa con la resolución de la justicia. Pero en este momento, 17 de agosto de 2022, Raúl González es superintendente de bancos, y se lo pregunto porque ayer dijo Jiménez que él fue posesionado, más no nombrado, porque lo que dijo la jueza pues deja sin efecto. ¿Quién es el superintendente en ese momento? No, el señor González de este momento no es el superintendente de bancos, porque su designación fue dejada sin efecto, fue anulada, mal utilizado el término por parte de la juez de San Borondón, pero bueno, fue dejada sin efecto su designación por la sentencia de la justicia de San Borondón. Y esa designación entonces carece de sustento jurídico. Hay un funcionario que está posesionado sin ser nombrado, y eso es verdaderamente un problema. Y entonces, ayer Fabián Pozo, el secretario jurídico de la presidencia, ya presentó una denuncia contra el propio González por arrojarse funciones, decir que él es superintendente y querer ingresar y tomar las funciones. En este caso, efectivamente, González está cometiendo un delito o una ilegalidad, ¿se lo podría decir así? No, el señor González no está cometiendo ningún delito. Hay una diferencia entre que él se proclame superintendente de bancos y que él ejerza la función de superintendente de bancos. El delito de usurpación de funciones o de simulación del cargo, que está previsto en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, implica que cuando uno ejerce la función,
Es decir, hace actos, firma documentos, envía auditorías a realizar en el sistema financiero. Esos actos de ejercicio de la función implican usurpación. Y el acto de simulación es proclamarse como funcionario sin tener autorización del órgano competente. Y él finalmente, irregular y todo, pero tiene una autorización que es la posesión que le hizo la Asamblea Nacional. Y para llegar al tema tan delicado que es el tema penal, pues hay que ser muy cuidadoso. Y los elementos del tipo penal exigen estas dos cosas. O bien que se ejerza la función, o bien que se proclame ser funcionario, pero sin tener la autorización. Y él, mal que bien, tiene una autorización de la Asamblea. Claro. Así que delito no comete, pero superintendente tampoco es. Volviendo también a lo que podría o no hacer el Ejecutivo, se habla ya de que se tienen aproximadamente 10 preguntas para una consulta popular. En esta consulta popular, ¿podría haber la opción de diluir la Asamblea Nacional? No, claramente no, porque eliminar una función del Estado no es una posibilidad mediante consulta popular, ¿no? Habría que utilizar un procedimiento de cambio constitucional más profundo, que en ese caso debería ser incluso la Asamblea Constituyente, eliminar la función. Modificar la función, que es decir, modificar el número de integrantes de la función o modificar las funciones de la Asamblea Nacional, convertirla en bicameral, cuestiones como estas. La Corte Constitucional ya ha dicho que se puede hacer mediante el procedimiento de reforma constitucional, tampoco una simple consulta popular, sino mediante un procedimiento de reforma constitucional, que es un procedimiento que tiene más complejidades, donde participa necesariamente la Asamblea Nacional. Es decir, cuando se planteen los temas de la consulta y sepamos cuáles son las 10 preguntas que vienen, habrá que hablar sobre la constitucionalidad de esas preguntas, que además deberán ser calificadas por la Corte Constitucional. Y en el caso de que se planteara esta bicameralidad y se votara a favor, en ese caso la Asamblea deja de funcionar y hay que convocar elecciones inmediatas o hay que esperar al proceso electoral de 2025. ¿Cómo sería eso, doctor? La consulta popular, el procedimiento de reforma constitucional debería establecer un mecanismo de transición, ¿sí?, que sea adecuado. Ya se propuso esto cuando un grupo de ciudadanos del Comité por la Institucionalización o algo así que se llamaba, lo planteó para que la Corte Constitucional lo diga, y la Corte dio el visto bueno y dijo: el procedimiento, si se quiere hacer un cambio de estos, debe ser el de reforma, pero debe intervenir necesariamente la Asamblea. Y la Asamblea intervino y la Asamblea decidió que no se puede hacer una reforma que tenga que ver con la bicameralidad, porque consideró que no era pertinente, no era oportuno para el sistema, para el diseño institucional. El debate está bien abrirlo, pero yo creo que si la consulta popular lo que busca es resolver problemas de seguridad, porque este ha sido el anuncio que han hecho los funcionarios de gobierno, y además porque este es el tema más álgido de la coyuntura nacional, pues entonces no debería meterse con asuntos que tengan que ver con procedimientos de cambio constitucional más profundo para no entorpecer, porque la Corte Constitucional le va a decir: dígame usted cuál es el procedimiento que ha elegido. Y si ese procedimiento que ha elegido es constitucional, vamos adelante. Si no lo es, le va a poner trabas o le va a modular el procedimiento o las mismas preguntas. Claro. Y esto lo que va a causar es más desconfianza y más desazón si lo que queremos es resolver problemas de seguridad. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia aquí. Hemos también tenido todas estas respuestas de los cuestionamientos que hemos tenido también las últimas semanas. Nos acompañó Stalin Raza, constitucionalista. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros, que al volver tenemos información deportiva. Atención amigos televidentes, este 17 de agosto es el último día de la matriculación ordinaria para quienes desean ingresar por primera vez al sistema fiscal. Y nuestra compañera Manuela Bedón se encuentra desde la Dirección Distrital número 5 al norte de la capital para contarnos precisamente cómo pueden realizar este proceso de matriculación este último día. Adelante. Buenos días a estudios, amigos televidentes. Esta mañana nos encontramos desde la Dirección Distrital Zonal número 5 del Ministerio de Educación, donde se están realizando el último día de matriculaciones para los estudiantes que desean ingresar al sistema fiscal por primera vez. En esta mañana nos acompaña Natalia Hunda, directora distrital de Educación, y nos va a comentar cómo pueden realizar la matriculación en este último día. Gracias. Este último día la ciudadanía puede hacer su matrícula
matrícula ordinaria hasta las 12 de la noche en la plataforma del Ministerio de Educación, que es www.juntos.educacion.gov.es. Cuéntanos, ¿qué otros canales están disponibles para que ellos puedan acceder a esta matriculación ordinaria? Pueden acercarse a nuestros 8 distritos educativos, donde pueden ser atendidos por cualquier dificultad que tengan al ingresar al sistema o por un tema de Internet. También es importante informar a la ciudadanía que una vez iniciado el año escolar, tendrán la opción de acceder a las matrículas extraordinarias para estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo fiscal. Cuéntanos, ahora dentro del cronograma de actividades, a partir de este 20 de agosto inicia la segunda fase de traslados, ¿verdad? Así es, del 20 al 24 de agosto pueden hacer traslados de instituciones fiscales a fiscales las 24 horas del día a través de la plataforma del Ministerio de Educación. Listo, amigos televidentes, les recordamos que la atención dentro de los distritos es de 8 de la mañana a 5 de la tarde y que además existe una línea habilitada, 1-800 Educación. Además, les recordamos que los requisitos son solamente los números de cédula de los representantes, número de cédula del estudiante y una planilla de servicio básico, la cual le va a ayudar a ubicar geográficamente la institución más cercana a su domicilio. Seguimos con más información en estudio. Buenos días. Muchas gracias, Manuela, por esa información completa. Nosotros queremos, antes de despedir, dar esta noticia de última hora. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha dicho hace algunos momentos en su cuenta de Twitter que se ha detenido a un hombre con antecedentes por asesinato y robo, uno de los responsables de la explosión de Cristo del Consuelo. Dice el ministro, admitió estar involucrado en el ataque terrorista. ¿Por qué un hombre con estos antecedentes está en libertad?, cuestiona el ministro. Además, asegura que también se hizo allanamientos y se incautó droga, municiones, una granada, armas de fuego. Este es el tipo de delincuencia que ahora enfrenta el Ecuador. Un claro mensaje para todos, dice el ministro: o actuamos como un Estado articulado y decidido o las consecuencias serán muy graves. Esta es una noticia de última hora. Sería entonces el 8º detenido dentro de este caso, la explosión del Cristo del Consuelo. Y con estas reflexiones nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado y les esperamos a las 19 horas con más información. Buen día para ustedes, compañeros, también. Igualmente, Vero. Buen día para todos. Hasta pronto.